Yo sí creo que es el futuro, sin ninguna duda, el senior living home. Yo lo único que diría es, busca zonas donde puedas tener o un parque cerca, amenidades cerca, calidad de ciudad cerca, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tienes que lograr. No es un lugar para que la gente se encierre a ver televisión. No, debe ser un lugar donde la gente pueda interactuar con la comunidad que tiene a su alrededor. Estimados amigos de AMAI, la nueva generación, orgullosamente 50 más. Estamos en otro capítulo más de AMAR TV, que como saben, tiene mucho que ver con los temas de la industria del descenso del retiro, la economía de la longevidad y por qué no hablar también de las grandes oportunidades que está ofreciendo el Near Retiring, que nos han convertido al día de hoy en lo que es digamos, el destino de retiro más importante a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, invitamos a gente que nos pueda venir a alimentar, que nos pueda venir a dar nuevas expectativas de lo que está pasando en el ámbito del bien raíz, en el ámbito de las inversiones inmobiliarias. Y en esta ocasión en particular, me estoy permitiendo invitar a una persona que desde que le empecé a ver en los posts que ponía en LinkedIn, me empezó a llamar la atención. Dije, yo creo que hay que entrevistarlo para que eso que él difunde pueda difundirse hacia nuestro mercado, hacia lo que es la industria de ciencia de retiro. Y pues no hablo nada más ni nada menos de que mi buen Antonio Trueba. Mi estimado Antonio, ¿cómo estás? Muy Gusto bien, Javier, saludarte. muchas gracias por la invitación. México. Sí, soy Antonio Trueba de Coldwell Banker y Ajá. gracias por invitarme. No, pues al contrario, gracias por aceptarnos. Y bueno, aquí la idea es que sea de una forma muy amena el poder llevar a cabo este diálogo, una tipo entrevista, tipo diálogo, porque yo creo y siempre lo he sostenido, nuestra generación, estarás de acuerdo, Tom, tenemos mucho que decir, mucho que difundir, y yo creo que tú eres un ejemplo de eso. Y basándome en eso, te tengo una primera pregunta, a ver cómo la percibes. Es claro que en este trance que hemos tenido por el tema de nuestra generación, hemos visto diferencias de los diferentes proyectos y cómo han sobrevivido, y a través de las crisis que hemos ido teniendo, cómo hemos sorteado los inmobiliarios todo este tema de las crisis. En ese caso, en tu experiencia, ¿cuál ha sido, tú crees, la clave que haya permitido que ciertos proyectos puedan sobresalir sobre el tema de la crisis? ¿Y cuál consideras también que pudo haber sido la causa definitiva para que esos proyectos se vinieran de pique? En base a tu experiencia, a ver, ¿qué nos puedes platicar de eso? Mira, primero te diría que el mercado inmobiliario tiene 4 ciclos principalmente, ¿no? ¿Sí? Ujú. El ciclo de la recuperación, de la expansión, de la sobreoferta y de la contracción. Lo importante es identificar en qué ciclo estamos. Y Ujú. para identificar el ciclo tenemos que considerar, ver en el mercado específico que estamos analizando o en que estamos participando, ver cuál es la vacancia existente o la oferta del producto que nosotros estamos realizando, cómo está la absorción de alguna manera de ese producto y el pipeline que hay de ese producto. Yo creo que esos son las 3 principales variables que podemos decir. Ahora, si me lo permites, te voy a explicar un poquito los 4 ciclos que te estoy comentando. A ver, adelante. Eh, un ciclo de recuperación, básicamente se tiene cuando hay una vacancia alta, pero estable, con una absorción que está mejorando. Hay Sí. rentas, digamos, planas, las rentas o ventas, los valores de inmobiliarios son planos, es decir, ni están cayendo ni están creciendo.
¿existe mucho incentivo para reactivar la venta? ¿Hay poca construcción de proyectos y proyectos detenidos? Y el capital es cauteloso. Yo básicamente así lo definiría. Perfecto. Una etapa de expansión es cuando la vacancia está bajando, empieza a haber una absorción positiva y sostenida. Las rentas están creciendo o los valores están subiendo, vamos a decirlo de esta manera, por arriba de la inflación. Empieza a haber un inicio acelerado de nuevos proyectos y hay una compresión del cap rate, lo que nosotros llamamos cap rate. O yo lo diría distinto. Hay una mayor rentabilidad, vamos a decirlo así. El cap rate no es más que la fórmula que se mide una propiedad que genera rentas contra su valor, básicamente. Y entre más bajo es el cap rate, el valor de la propiedad es más alto. Pues por eso dije compresión, pero que significa lo mismo que incremento de rentabilidad. Perfecto. Básicamente. Ahora, en un mercado de sobreoferta, hay vacancia alta, hay absorción desacelerándose, muchos proyectos en obra o por entregarse, rentas que empiezan a dejar de crecer, si no es que hasta disminuir un poco. Y hay optimismo excesivo, pero ya no ves el mismo movimiento del mercado. Así es. La dinámica baja, ¿no? La dinámica está empezando a bajar. Y contracción es cuando la vacancia ha subido, pero la absorción puede llegar a ser negativa. Lo vimos en el COVID, por ejemplo. Pues en el COVID, en México al menos, pues no se rentaban oficinas, al contrario, se salían de las oficinas para evitar pagar una renta. Tampoco se vendía casas porque los empleos tenían preocupación. El retail no estaba funcionando correctamente. Plazas comerciales que se empezaron eran desiertos, no había nadie yendo a las plazas comerciales. O sea, turistas no viajando en el mercado hospitalario o hotelero. Pues básicamente una cancelación o pausa de nuevos proyectos y un freno total de nuevas transacciones. Yo definiría así ese ciclo. Sin duda hay indicadores macroeconómicos que debemos de considerar, pero aquí yo lo que haría mucho hincapié es que primero están los indicadores inmobiliarios a los macroeconómicos. ¿Qué indicadores macroeconómicos podríamos ver? Crecimiento del empleo o cómo se está comportando el empleo, cómo se están comportando las tasas de inversión, tasas de interés, perdón, cómo se está comportando la inversión extranjera, cómo está la confianza empresarial. Básicamente, esos son los puntos que habría que considerar, ¿no? Así es, pero a ver, yo sí me gustaría hacerte una pregunta, me fascinó todo lo que dijiste y efectivamente desde el punto de vista teórico me queda clarísimo que serían los 4 ejes principales o ciclos, como tú le llamas. Pero yo he detectado en México, en lo que es el tema del bien raíz en general, que uno de los problemas que más entiendo, que más observo, es que de repente no queda claro si el reto que realmente tenemos como sector inmobiliario es financiero, es operativo o es porque realmente no estamos entendiendo los cambios del mercado. Desde tu perspectiva, y ahorita quiero platicar ya metiéndome un poquito a lo que es el tema de la industria de ciencia creativa, a ver qué piensas y por ahí nos vamos a ir. Así es que, a ver, adelante, mi estimado Antonio. Yo pienso que sin duda la parte medular es la parte de mercado. No porque las demás no tengan cierto peso o influencia, pero si tú conoces bien tu activo o tu mercado, sabes qué está demandando, qué desea, en qué valores, en qué ubicaciones, con qué características físicas, con qué amenidades, por ponerlo en términos de
de vivienda o con qué servicios. Pues eso, si lo entiendes bien, puedes ir sorteando los demás, los temas. Ejemplo, y este es un ejemplo muy sencillo. En el mercado de oficinas, tú ves edificios que están solos, están alone, o que están en proyectos mixtos, por ejemplo, con centros comerciales, con proyectos de vivienda, con entretenimiento, etcétera. Algo que a mí me llama la atención, si tú comparas edificios de oficinas similares, o sea, con características similares en cuanto a ubicación, características físicas, tecnología, edad, etcétera, etcétera, vas a encontrar que el que está en un edificio de usos mixtos anda entre el 8 al 20% por arriba de sus valores que si estuviera en un standalone. Entonces, el mercado es lo principal. No cabe duda, y te lo digo porque yo acabo de tener una experiencia dolorosa, que el crédito, cuando estás excesivamente apalancado, pues te pega, ¿no? Y no permite adaptarte a los cambios del mercado o adaptarte a las circunstancias de los ciclos. Y ese es un error, pero de cualquier manera, contestando tu pregunta, es mercado. En Coldwell Banker Commercial México estamos en el top 5 de consultoría en bienes raíces comerciales. Apoyamos a inversionistas, propietarios y usuarios a ejecutar mejores proyectos. Acompañamos procesos de renta y venta de oficinas corporativas, centros logísticos e industriales, plazas y locales comerciales, hotelería y turismo, hospitales y servicios médicos y reservas territoriales para vivienda. Sumamos servicios complementarios como valuación de propiedades, gerencia de construcción y administración inmobiliaria. Antonio Trueba lidera Capital Markets, enfocado en la venta de inmuebles y portafolios estabilizados que ya generan rentas. Conócenos. Totalmente de acuerdo. Fíjate que a mí me ha tocado ver cuestiones muy claras. Lo vimos en Mazatlán, lo vivimos en lo que es Puerto Vallarta, lo vivimos lo que es en Rosarito, lo vimos en lo que es Cancún, en Puebla, en Querétaro, donde efectivamente todo el mundo se empezó a construir y desarrollar prácticamente lo mismo para el mismo sector y nadie se puso a pensar que ese sector tiene un cierto, es finito, no es infinito. Y entonces, sí es cierto, empezaron a vender porque hay una necesidad clara de oferta y demanda, pero también como que nadie se puso a pensar que los mercados están cambiando, Antonio. Entonces, ahí es donde tú que lidias con muchos inversionistas, ¿dónde ves tú que a veces el inversionista no está entendiendo en qué ciclo va el proceso del bien raíz? De tal manera que entran en un ciclo donde no tienen el control y ahí es donde empiezan los problemas inmobiliarios. En tu experiencia, ¿cómo has lidiado con esa situación? ¿Qué le recomiendas a tu inversionista que se aferran a que según ellos quieren conocer el ciclo adecuado y la verdad a veces no traen producto pero no traen concepto y ahí es donde entra el problema? Sí, mira, yo te diría que los ciclos de repente son muy evidentes. Sin embargo, existen cosas como el COVID que nadie nos hubiéramos imaginado, que nos tomaron de sorpresa, que inicialmente no supimos dimensionar lo que significaba y que nos atraparon, desafortunadamente. Pues no siempre puedes leer el ciclo. Sí te puedo decir que si me preguntas hoy dónde veo el ciclo, yo sí siento con honestidad que estamos en un ciclo de recuperación, sin duda de recuperación. Y te hablo prácticamente de todos los sectores inmobiliarios. Ok, bueno, esa es la otra pregunta que te tengo. Bueno, ¿Estás de acuerdo con ahorita que te estamos voy a explicar por qué siento que estamos en recuperación. A ver, adelante. Mira, cuando estuvimos en el COVID,
sin duda tuvimos una contracción. Lo que vivimos es que se pararon los desarrollos, las construcciones, las vacancias en todos los sectores crecieron y este periodo post-COVID, vamos a llamarlo, estos últimos 4 años, ha sido un proceso de poco a poco ir absorbiendo los inventarios excesivos que teníamos en cada uno de los mercados. Y los inventarios, aunque en algunos mercados siguen siendo altos, ya han bajado drásticamente. Entonces, yo siento que ya estamos en una etapa de recuperación que va a pasar a expansión pronto. Ahora, yo te diría que hay una premisa que es importante tener claro, que el ciclo es local. No podemos hablar del país, no podemos hablar del mundo, es de la ciudad, es local. Y que es por segmento. Pues tenemos que ser muy cautelosos y analizarlo de esa manera. Pero si yo te pongo ejemplos, por ejemplo, oficinas. Oficinas, ahorita ya estamos en la Ciudad de México, estamos a un 17% de vacancia generalizada del mercado. Pero venimos del 25%. Lo que te iba a decir, está avanzando rápido, relativamente está avanzando rápido. Sí, y ese 17 se vuelve 11 o 10 en los corredores que le llamamos CBD, el Central District Business. Ya está más pegado a 10. Santa Fe andará como en 14 y lo que es, nosotros le llamamos norte, que es básicamente del Toreo para allá, pues ese sí está en 25. Nadie lo quiere ni regalado. Entonces, pero ¿qué está pasando? Yo al menos veo que los precios de las oficinas en los últimos 4 o 5 años no han subido. Y yo podría decir que hasta bajaron de precio en la época del COVID y post-COVID. Pero yo ya veo que va a empezar a haber, al menos en el CBD, una presión a la alza. Y también creo que van a regresar muchos edificios a rentas en dólares. Edificios que ya tienen rentas en pesos. Ojo, recordémonos que los edificios buenos e importantes, como Torre Virreyes, como los Antaras, como los edificios. Digamos los clásicos, ¿no? Los más importantes del mercado siempre están en dólares. Entonces, yo ahí lo que te diría, sí veo una tendencia a que en el CBD crezcan las rentas y crezcan en dólares. En dólares. Oye, pero ¿cómo ves este tema? Porque pues, al día de hoy, te lo dice una persona que sí me está afectando el tema del dólar. O sea, antes mi dólar valía más y ahorita ya no. Entonces, en ese sentido, tu visión a que se conviertan en dólares sería la adecuada si estamos viendo que se ha estado sosteniendo el dólar. Sinceramente, yo lo vengo siguiendo porque te digo, a mí me afecta, yo gano en dólares y tengo que ir hacia México y antes me convenía más ir hacia México y poder gastar mis dólares. Y prácticamente de unos 6 años para acá o 7, no sé cuántos sean, sí se ha medio sostenido el dólar. ¿Ahí no afectaría el tema de las rentas, Antonio? Sí, yo te voy a decir cómo veo yo el dólar. Ajá. Fíjate que a inicios de este sexenio tenía yo clientes muy preocupados de que el dólar se iba a ir a las nubes. Iba a disparar, así es. Iba a disparar. Y yo siempre les dije, si gana Trump, ya nos enseñó en su periodo anterior que él baja el dólar para incentivar a la economía americana. Y fue lo que está haciendo. Bajó el dólar para incentivar a la economía mexicana. Yo cuando hablo de referenciar las rentas en dólares, no quiere decir que las rentas no tengan una actualización, vamos a decirlo. Yo cuando veo la renta de oficinas pienso en dólares de 20,
Rara vez pienso en dólares de 17.50. Ahí me hace todo el sentido. Como analista, ojo, hablo como analista. No, y está bien. Pensando en un dólar estable de 20, vamos a pensarlo así, yo creo que las rentas tienen que subir. O sea, lo que trato de decir es que las rentas van a subir. No es un equivalente precio-dólar, más bien es equivalente de subir a una tasa X, pero pensada en valor dólar. Pero yo pienso que se van a volver a denominar en dólares. Así es. ¿Por qué? La palabra denominar. Porque el costo del financiamiento, cuando tú traes ingresos en dólares, es mucho más barato. Claro. A ver, simplemente te pondría esta foto. Hoy con tasas de interés altas, rentas en pesos, terrenos caros, costos de construcciones altas, dime quién quiere construir. Pues sí. Nadie, porque las rentabilidades no lo justifican. Exactamente, así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que haya construcción? Específicamente hablo de oficina. Pues tenemos que denominar las rentas en dólares para que tengamos financiamiento barato en dólares y entonces empiece otro ciclo. También le exiges otra rentabilidad. No es lo mismo la rentabilidad en pesos que en dólares, estarás de acuerdo. Claro. Entonces, eso es lo que acaba pasando, ¿no? El futuro del retiro está evolucionando y en Amar TV te conectamos con las oportunidades que marcarán la diferencia. Si tienes un negocio en la industria de asistencia en el retiro, Near Retiring o economía de la longevidad, esta es tu oportunidad para posicionar tu marca y llegar al público que realmente importa. A través de entrevistas exclusivas y contenido estratégico, en Amar TV conectamos empresas como la tuya con clientes potenciales e inversionistas clave. Juntos, estamos transformando la manera en que vivimos y planificamos el futuro. Súmate a este creciente mercado. Colabora con nosotros y lleva tu negocio al siguiente nivel con Amar TV. Contáctanos hoy. Perfecto. Oye, a ver, hay un tema que sí quiero preguntarte ahorita que estás tocando esta situación. Cuando existe esta incertidumbre, queramos o no, hay una incertidumbre económica fuerte, toda la cuestión de los aranceles que se han puesto acá, todos los aranceles que se han puesto allá, obviamente te provocan una cierta incertidumbre, sobre todo me imagino que para lo que es, tú que manejas mucho el tema industrial, que manejas todo el tema ¿cómo se llama? Comercial. ¿En cuál tú dirías que es el activo inmobiliario que resiste mejor a estos cambios del mercado? A ver, yo ahí te contestaría un poco diferente. Yo creo que todos los nichos de mercado tienen activos que son resistentes. Yo lo manejaría con 4 preguntas. Te preguntaría, ¿este activo cubre necesidades básicas? ¿Tu activo cubre necesidades básicas? ¿Tiene inquilinos sustentables? ¿Los contratos son de largo plazo y son predecibles? ¿Funcionan en escenarios conservadores? A ver, lo típico, ¿no? La tasa de interés se va al doble. Tú y yo vivimos en 94. Así es. ¿Y tú te acuerdas que en el 94 los intereses llegaron a más de 100%? A más de 100%. Pues yo te diría, ¿tu proyecto aguanta el doble de tasa de interés? Se dice fácil, pero ya lo vivimos en el COVID. En Estados Unidos yo participaba en un comité con un portafolio en dólares, traíamos tasas abajo del 2% y de repente estábamos en el 7,5%, 8%. O sea, aguanta el doble, el triple, el cuádruple. Ahora, en ese sentido te daría algunos ejemplos. Si es retail, es un retail esencial, es decir, es un supermercado, es una farmacia, es una tienda de conveniencia, está en la zona céntrica de la ciudad. ¿Dónde está? Si es logístico,
es de última milla, es para logística o es para fabricación. Si es para logística, sí, tú lo viste en el COVID. La venta por internet Se disparó exponenció tremendamente, a lo que se claro. esperaba que iba a pasar en 5 años, de un día para Exacto. otro. Sí. Entonces, si es oficinas, oye, estás en rentas justas de mercado, en una buena ubicación, tienes una diversificación de inquilinos, son inquilinos, por ejemplo, hoy muchos edificios buscan solo inquilinos de empresas multinacionales o transnacionales. O sea, tienes una mezcla sana. No quieren al buffet, de la zona, por decir algo, al abogado de la zona o al consultor de la zona, ¿me explicó? Claro, claro. Es vivienda media. La vivienda media siempre ha resistido. Está en renta, tiene rentas lógicas de mercado. Puedes sustituir a tu inquilino si se sale el actual fácilmente. Entonces, más que el nicho específico, es las características de tu activo, ¿me explicó? Totalmente, pero bueno, a ver, obviamente ya te me adelantaste, mi estimado Antonio, un poquito en la pregunta que te tengo, porque precisamente ahorita que tengo la oportunidad de platicar contigo, que ha manejado venta de portafolios bancarios con una gran experiencia en la venta de inmuebles adjudicados, veo que te dejó toda esta experiencia, pero sí me gustaría, ¿cómo te puedo decir? Que ahondaras un poquito más, porque el hecho de que tú logres vender todo eso quiere decir que alguien cometió un error. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo fue que capitalizaste eso? Y más que otra cosa, me gustaría que dijeras, oigan, inversionistas, tengan cuidado en esto en particular, o sean pacientes, aguántense porque son cíclicos esos temas. ¿Cuál sería tu mensaje? Porque, repito, si tú has vendido mucho de esto es porque alguien cometió un error, ¿estás de acuerdo? Sí, Oh, bueno, he vendido muchas activos veces no alguien, ¿eh? estabilizados y activos. Estarás de acuerdo que no siempre es alguien, sino es la circunstancia que se dio, como el 98, el COVID, el 2000, el 2009, no me acuerdo exactamente qué fecha fue, o más bien 1900 y tantos, no me acuerdo muy bien. En ese sentido, y tu experiencia en haber vendido todos estos inmuebles adjudicados, ¿cuál sería la recomendación a ese inversionista? Que sea paciente, que sea activo, que se prepare para lo que viene, o que le apueste porque estarás de acuerdo que lo que baja, si está en buen lugar, es un hecho que tarde o temprano va a subir. ¿Cuál sería tu consejo ahí? Sí, yo lo que les diría a los inversionistas es que hagan inversiones con respecto a sus capacidades. Lo que trato de decir es esto. Está bien apalancarse. Puedes tener un apalancamiento para financiar un proyecto de inversión o para financiar una adquisición de un producto, ¿no? Pero también tienes que ser consciente que los ciclos cambian y el apalancamiento normalmente es el que mata. Tú, por ejemplo, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que esta crisis post-COVID, no vimos muchas empresas mexicanas quebrando, pero sí vimos muchas empresas en Estados Unidos quebrando, de mexicanos y de nacionales. Sí, bueno, es que acá casi todo está apalancado, mi estimado Antonio. Porque la gente exageró con los apalancamientos. Exactamente así. Tú debes de saber y debes de tener un portafolio diversificado que te permita tomar decisiones de desinversión en un momento dado. Y te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo invertir en un edificio completo de departamentos. Voy a pensar en Estados Unidos, en un multifamily. En un multifamily que tiene 120 unidades.
Imagínate el mismo proyecto de 120 unidades, pero que son casas, no es townhouses ni departamentos como tal. En Ujú. un momento de crisis, las casas puedes vender una a una y puedes hacer una recomposición de tu Así es, inversión. En cambio, eres dueño de todo un edificio, olvídate. departamentos, y te entra la crisis, o lo vendes completo o no te cuesta más trabajo venderlo por unidad. Sí, no, En cambio, totalmente. las casas es más fácil venderlo por unidad. Ujú. Oye, me voy a permitir, porque el tiempo está volando y quiero Sí, aprovecharte, mi estimado Antonio. A ver, me informaron que últimamente te has metido en el sector hotelero. Y es así, ¿no? sí, correcto. Vale. En ese caso, ¿cuál sería tu comparativo de que has manejado retail, si has manejado industria y has manejado residencia de otro tipo, versus el modelo de negocio patrimonial? Y te voy a decir por qué me interesa que me lo platiques. Porque lo que es la industria de asistencia en el retiro es prácticamente patrimonial, ¿sí? Si hay mucho en venta, hay un modelo de negocio que se llama, que sí le decimos el senior living, que es para la cuarta edad, donde ya llevas a la gente que ya tiene ciertas necesidades asistenciales o cuidados de memoria, cuidados médicos. Eso sí es 100% patrimonial, 100% en red. Pero en tu caso, si comparáramos los hoteles, y te lo digo también porque se nos han acercado muchos hoteles queriendo hacer la reconversión de un hotel a una comunidad de retiro. En este caso, ¿cuál sería tu visión, el entrar en este tema netamente patrimonial, que es un hotel que, te repito, es muy parecido a lo que son los complejos inmobiliarios para atender el proceso de envejecimiento? ¿Qué consejo le darías ahora sí a mi público, que eso es, somos inversionistas, desarrolladores, operadores, constructores, que estamos muy enfocados a crear comunidades de retirados? ¿Qué mensaje, qué recomendación nos darías con la visión que tú tienes, mi estimado Antonio? Mira, yo partiría diciendo que en el mercado de hoteles, pues tienes dos mercados. El mercado de playa, que finalmente Playa, sí, claro. está en divisas, está en dólares, Ujú. y tienes el mercado de ciudad, que finalmente está en pesos, básicamente. Yo te diría que yo sí veo reconversiones de hoteles de ciudad más que hoteles de playa. Ujú. No quiere decir que no haya. Obviamente en playa, si tienes un activo que ya tiene cierto nivel de obsolescencia, ya la inversión que tienes que hacer para posicionarlo como hotel de playa es muy alta, muy probablemente ahí tienes una oportunidad de reconvertir a Senior Living Home, sin duda. Pero Ujú. también creo que la oportunidad está en hoteles de ciudad y probablemente en ciudades medias que sí tienen servicios médicos, que sí tienen comunidad, que sí tienen cierto arraigo y pueden, vamos a decir, atrapar o abrazar a la gente que venga de fuera, ¿no? Ujú. Hablemos de Cuernavaca, hablemos de Querétaro, hablemos de el mismo San Luis Potosí, por ejemplo, San Luis Potosí con tantas plantas de manufactura, Sí, los mismos altos directivos alemanes de muchas de estas fábricas se están quedando a vivir en San Luis así es. Sí, yo conozco a dos, Potosí. y alemanes, precisamente a ¿Sí? dos alemanes ahí en San Luis Potosí. Entonces, no solo pensemos en ciudades de playa, yo creo que hay que pensar en ciudades, este, ahora, yo sí creo que es el futuro, sin ninguna duda, el senior living home. Yo lo único que diría es, busca, eh, la parte importante es dar servicios. Busca zonas donde puedas tener o un parque cerca, amenidades cerca, este, calidad de ciudad cerca, ¿no? Y voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, y yo no sé si aplique, tal vez me corriges.
Pero tú ves la colonia del Valle de la Ciudad de México, y es una ciudad que es muy diversa. Esa zona es muy diversa porque tiene gente joven, gente con familias en crecimiento y tiene viejitos, o sea, tiene de todo. Pero es una ciudad que caminando tienes muchísimos servicios y comercios. Pues tienes que pensar en eso, en realmente darles cosas a la gente, ¿no? Y que la gente se pueda integrar. Yo he analizado en el pasado algunos proyectos de Senior Living Home en Estados Unidos y me ha llamado la atención que integran a esa comunidad con la sociedad. Ese retirado está trabajando en el Starbucks para poder convivir con los chavos y con otras generaciones y poderse comunicar y sentir útil y sentirse acogido por la comunidad. Así es. Entonces yo creo que eso es lo que tienes que lograr. No es un lugar para que la gente se encierre a ver televisión. En lo Y que absoluto. tiene servicios médicos. No, debe ser un lugar donde la gente pueda interactuar con la comunidad que tiene a su alrededor. Bueno, pues a ver, amigos inversionistas, creo que acaban de escuchar aquí a mi buen Antonio, nos le está dando una clave muy particular de cómo tenemos que tener esa visión para el desarrollo de este tipo de comunidades retiradas. Y bueno, te estaré invitando, mi estimado Antonio. Estamos en Colima, estamos en Querétaro, que es el que va más avanzado con los modelos de negocio, lo que le llamamos Centro Integral Mar, que es precisamente lo que tú dices, una microciudad donde tienes todos los servicios para poder llevar a cabo tu proceso de envejecimiento. Ya te platicaremos más sobre lo ¿Puedo que agregar algo? Sí, adelante. Yo sugeriría que busquen el crowdfunding. El crowdfunding simplemente es buscar inversionistas pequeños que quieran invertir. Y para mí es muy obvio. Aquella persona que está en proceso de envejecer va a estar dispuesto en invertir para el día de mañana tener el beneficio de una comunidad perfectamente integrada. Y bueno, con la ventaja de que sí es un hecho que pues todos vamos a llegar para allá, así es de que Por supuesto, tarde que temprano. entre más rápido invertamos, y tienes toda la razón, el tema del crowdfunding lo estamos viendo, también lo que es el tema del fraction, así es de que por ahí lo vamos a manejar. Pues mi estimado Antonio, te agradezco infinitamente tu tiempo. Todos los conceptos que yo creo que vertiste nos dan una idea muy clara de por dónde estamos y cómo poder prevenir este tipo de descalabros financieros. Y eso, pues nada más te lo da la experiencia, mi estimado Antonio, y más sabe el diablo por viejo que por diablo, y no quiero decir que porque seas muy viejo, sino porque eres parte de nuestra generación que queremos mandar el mensaje, que tenemos mucho que decir, que tenemos mucha experiencia que compartir, y me da mucho gusto que hayas podido compartir tu conocimiento. Te lo agradezco infinitamente. Encantado. Y yo te diría que, pues, afortunadamente cada día envejecemos más grandes. Eso He sí. dado el ejemplo de alguien que admiro mucho, que a sus 90 años sigue liderando. Lo estaremos entrevistando para lo que son emprendedores 50 más. Bueno, amigos de Amar y la nueva generación orgullosamente 50 más, este fue un capítulo más de Amar TV, con la gran presencia de aquí de nuestro buen amigo Antonio Trueba, que le agradecemos mucho, te envío un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta en la Ciudad de México, pásenla bonito, y bueno, los esperamos a todos ustedes en otro capítulo de Amar TV. Gracias.